a hacer el día de hoy, el trabajo con lo que vamos a hacer el día de hoy precisamente consiste en leer este tonal muy importante. Yo sé que ustedes le van a encontrar un sentido, le van a encontrar un, una esencia por el cual es tan interesante trabajar con este tonal. Ay, mm, sí, sí es este, claro. Permíteme, vamos a, ahí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el tonal del día de hoy, ¿sí? Justamente es un ejercicio también de lectura, hermanitos, por los que quisieran. La Poyawalti Nagnitsin Leti, la Poyawalti, pues bienvenidos, bienvenidos todos. Sí, a ver, creo que hay alguien esperando. Muy bien, ahí está. Le dimos entrada. Bueno, hermanitos, justamente el día de hoy, a las 6:45 inició esta energía. ¿Cuál energía? Me gustaría que ustedes me ayudaran a leerlo. En esta imagen tenemos el tonal, ¿verdad? O sea, la energía del día de hoy. También tenemos al volátil, al señor de la noche, al señor del día y el regente del señor de la noche. También le consideramos como su nahualito, ¿no? Se, perdón, se confabulan, se unen el día de hoy muchísimas energías que nos van a ayudar al florecimiento. Para los que quisieran ensoñar en estos días, o sea, hoy en la noche, a alguien de nosotros que quisiera hacer la ensoñación, adelante, hermano. Es un día muy poderoso. Desde el enfoque, desde la vista de la energía del día de hoy, está muy, pero muy fuerte las energías. Hay luna llena. La luna llena simboliza el gran conocimiento. La luna llena simboliza iluminar nuestros proyectos, darles esa luz, ese brillo. Pero bueno, ¿alguien me podría ayudar a leer el día de hoy, este que está aquí, en esta página? Ajá. Recuerden que estamos en la clase también del ejercicio de leer los tonales. Esta es una forma. Yo no le sé mucho a la tecnología, lo que hago es recortar la imagen y pegar, ¿no? A lo mejor alguien de ustedes puede recortar detalladamente más la imagen, pegarle pura imagen, nada de esto, pues puede ser, ¿no? Sí, hermanito Chiquinawi Xochitl, adelante, lo escuchamos. Panaltitzino, Nocniwan, Anolti, Nagnitsi. Cuadillowali. Pues yo quiero hacer el intento, Temastiani. Claro que sí, hermanito, adelante, adelante. Bueno, lo vamos a empezar desde el lado izquierdo, ¿no? Que es como normalmente se leen los códices. Tenemos primero, pues, a Xochiquetzali, ¿no? Xochiquetzal con su tocadito, obviamente, con los colores rojos, con los colores, blancos, negros, y tiene ahí los caracolitos, ¿no? Tiene unos caracolitos que nos invita justamente a recordar esa parte de la ciclicidad, también a recordar la parte de la fluidez, porque pues somos agua también, ¿no? Y los caracolitos pues provienen de la parte del agua. A tener esa fluidez, esa pureza de nuestro ser, en nosotros mismos, y pues obviamente el color rojo, pues con la fuerza de voluntad, con nuestro esfuerzo. Tiene el oído muy empoderado también con ese jade. Tiene su nariguera, que también nos indica el equilibrio en todos los ámbitos.
tiene 1, 2, 3, 4, 5, como muelitas, y esas muelitas nos indican los 5 rumbos. El color azul, pues es esa fuerza de voluntad, que el color jade es la fuerza de voluntad que nosotros tenemos que ponerle para llegar a ese equilibrio. Luego vemos que Xochiquetzali está sentada también, ¿no? Entonces, eso nos invita a nosotros a estar relajados, ¿no? A trabajar en ese estado de conciencia relajada. También en su mismo tocado, pues cuelgan unas florecitas, un par de flores que nos indican ese perfume que somos nosotros mismos. Y pues hay dos. Esas dos nos están indicando pues Buenas justamente noches. ¿no? En el espiritual y Buenas noches. en el físico. Luego en su tocadito, pues también tiene la malinali, tiene esta medicina que tiene su manita, que es parte de los Macuiltin también, y tiene ahí en tiene un círculo que tiene 3 circulitos también, que también nos están indicando el color blanco, la pureza, el color amarillo, la energía, y el color rojo, que es la fuerza de nuestra sangre, ¿no? La sangre. Entonces, para mantener ese enfoque en la medicina que nosotros vamos a proporcionar, pues bueno, es necesario mantener ese foco, ¿no? Como de concentración. Luego también en la parte de hasta arriba, pues tiene esas florecitas, también con una malinali, que nos recuerda nuevamente pues el perfume que nosotros somos, el cómo podemos florecer, cómo florecimos después de toda esta veintena, cómo llegamos a esa culminación de florecimiento en nuestros objetivos que nos propusimos al principio de la veintena. Después nos está señalando también con ese como apuntador, como ese lapicito, nos está señalando a la figura de arriba. Esa figura de arriba es una viejita, es un viejito, una viejita que que nos indica lo que es la sabiduría. Esa parte sabia, la sabiduría que está dentro de nosotros, y tiene su oído también muy empoderado. El oído lo tiene en color naranja y en color jade, tiene un jadecito también ahí, que nos indica también esa fuerza de voluntad, ¿no? Muchas veces no sabemos escuchar y es lo que nos está justamente indicando esto. Y tiene aquí un metatito con unos como tamalitos. Esa masita, pues es la ofrenda, ¿no? Que nosotros hacemos. También si se fijan en su mano, su manita tiene los 5 deditos, que también nos indica que es parte de los Macuiltin. Lo que es la mano del metate está rota y de ahí está brotando esa sangre, ¿no? Entonces, ese es el ofrecimiento, el sacrificio que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que está indicando, ¿no? El sacrificio, las ofrendas, esa ofrenda de energía, esa ofrenda pues ahora sí que de sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Que pasamos por toda esta trecena, y pues está indicando con su otra manita pues hacia Ometeo, ¿no? Hacia el Ilhuicat, pues. Eh, Eso a mí me indica confianza, ¿no? Con esa sabiduría, un sabio que me está indicando hacia el Ilhuicat, pues me indica tener confianza pues en las energías, en todas estas energías que nos rodean. Luego tenemos el Xochitl, que también está indicando hacia los 4 rumbos, y por un lado también está hacia arriba y hacia abajo, y tiene los colores invertidos. Por un lado, en la parte izquierda nuevamente, la parte más amarillo más clara, esta es la parte de la luz, la parte del día, y nos está invitando justamente a ese trabajo de espiritualidad y ese trabajo también de fuerza de voluntad. Este trabajo pues se puede realizar tanto para bien como para no bien, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos está indicando también, ¿no? ¿Para dónde te quieres ir? ¿Para arriba o para abajo, no? Y luego en la parte oscura
pues también está invertida. Aquí tenemos el color azul hacia arriba, que es la fuerza de voluntad, y hacia abajo tenemos el color amarillo, que es la fuerza espiritual. Y pues bueno, tenemos también los tres circulitos que nos están indicando dos jadecitos y en medio un puntito rojo que también nos están indicando justamente la ciclicidad, el enfoque que nosotros queramos darle a esta culminación de de nuestros objetivos. Y pues obviamente pues ya está muy bien enraizada, se ven ahí sus raíces también, como bajan hacia el Mictlán también. Y pues bueno, la oportunidad de alguien más también. Tlazocamati Nognitzin, Tlazocamati, le agradezco infinitamente su colaboración. Sí, sí, ya decimos nosotros y a Milagua, que es cierto lo que usted dice, ¿no? Nos habla de que a este nivel, después de vivir los 20 tonalti, nos convertimos en esos sabios y nos convertimos en una energía femenina, porque si se dan cuenta, fíjense, aquí en esta parte de su cabellera, está todo de color blanco. Y una persona que llega a cortar sus canas, que para algunos dicen, no, pues es que yo no me veo tan joven, necesito pintarme mis canas, ¿no? Bueno, cuestión de cada quien. Pero para nuestros abuelos, el hecho de que empieces a tener canas es un símbolo de que tú estás madurando intelectualmente, físicamente y psicológicamente. Entonces, tu misión es empezar a representar esta madurez, ¿no? Xochiquetzali, después de lo que dijo el hermanito, justamente eso, el metate, el metlapil, le llamamos metlapil, es ese, el bracito del metate, está partido por la mitad, ¿no? Y ahí está el sustento. Pues sí, ¿no? Es lo que nos dice, pues todo tiene un precio, todo este trabajo que hemos hecho nos va a dar sustento, ¿no? A la vez de que es una energía del día de hoy, 10, el número 10. Y el número 10 representa los dos brazos, Matlactli, Xochitl, Matlactli, ¿no? El día de hoy ya se han repetido en todo el ciclo, todo el año, 17 días Xochitl. 17, ¿eh? 17. 17 veces Xochitl se ha repetido. Ahora, ¿qué hemos aprendido nosotros de este Xochitl? ¿Qué hemos aprendido? Hemos florecido, nos ha invitado a que florezcamos 17, con 17 veces. ¿Ah? Además que en el número 10, el señor de la noche es Tezcatlipoca. Su volátil, tecolotl, tecolotito. Su regente, Tezcatlipoca. Hoy más que nunca, por eso les decía yo, es un día muy especial. Hoy más que nunca vamos a quitar este humo de nuestro espejo. Ya hemos hecho varios ejercicios, hermanitos, para poder ensoñar. Pero díganme ustedes, ¿tendremos el valor? Yo sé que lo tenemos, el honor de poder trabajar con nuestro espejo. El día de hoy, la intención que estamos empoderados, doble Tezcatlipoca, con tecolote, con el tecolot, el señor de la noche, ¿saben quién es? Tepeyoló, el espíritu de la montaña. Es esa cueva, como vemos aquí, esta es la cueva. Es donde vive Tepeyolotli en la cueva, el espíritu de la montaña. Y su nahualito, ¿quién es? Ocelot. Ocelot con Tezcatlipoca, Tepeyolotli, el espíritu de la montaña, con una, con una veintena de Ilamastecutli, la señora
el señor anciano. Hoy, hermanitos, hagamos esto. Enfoquémonos a nuestra ensoñación. Hoy vamos a dormir hacia adentro. Hagamos las paces con nuestro yo interno, con nuestro Tezcatlipoca. No se preocupen, podrán encontrarlo, pues no tan bien que digamos, ¿no? Tendremos que presentarlo como esa energía decimos imperfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque para nuestras vidas pasadas está ahí Tezcatlipoca. Pidámosles a nuestra energía interna, hagamos esa conciliación, hagamos ese pacto si queremos con Él, porque ahí está dentro de nosotros. Hoy estamos doblemente empoderados con Tezcatlipoca, del día, el Señor del día, tanto como el regente, como el Señor es Tezcatlipoca, y su volátil tecolote. El tecolote que transgrede nuestra energía interna, que transgrede esa visión humana que tenemos. Y él nos mira de frente, queriéndonos decir, ¿te atreves a ver de frente lo que realmente eres? El día de hoy nos invita a que hagamos armonización, nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda. Unámonos, unámonos con nuestra energía interna, con esta energía física que podemos tocar, ¿no? Hagamos esa comunión, trabajemos, acechemos como Ocelotito, ¿no? Hay un tercero, hay un tercero que podemos utilizarlo, ¿se acuerdan? Por eso aquí hay tres, mire, tres puntitos. Hay un tercero que cuando estén conversando nuestra energía interna y con esta energía los esté acechando, pueda observarse. ¿Podemos? Sí se puede. Como ese sueño que decimos, fue un sueño, dentro de ese sueño había otro sueño. ¿No les ha pasado? Justo es ese trabajo de ensoñación, ¿sí? Y la abuelita que nos está mostrando aquí, la gran abuela, el sustento que nos da, dice, ya vivimos desde Zipaquí hasta ahorita con flor, eleva tu rezo, eleva tu canto al universo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si hoy hacemos esa ceremonia? Protejámonos, prendamos nuestras velitas, nuestras florecitas, nuestro morralito y intencionemos. El día de hoy quiero viajar hacia dentro de mí, hacia mi conciencia. Quiero percibir mi energía. ¿Cuál es el objetivo de que vamos a ensoñar? Bueno, el objetivo es conocer nuestro otro yo y conocer nuestras vidas pasadas. Ojo, vamos a encontrar a personas, a seres que no son tan agradables. ¿Por qué? Pues que son nuestras vidas pasadas. Y hay cosas que esas vidas pasadas hicieron que ahorita lo estamos pagando nosotros. Hoy lo estamos pagando en esta vida, ¿no? Entonces, hagámoslo, hermanitos, el día de hoy. Estamos en la trecena que les decía, Titich, el abuelo, la abuela, ya anciano, ¿sí? Y la Mastecutli, el señor anciano, chequen su dientito porque ya es grande la persona, es una energía femenina a la vez masculina, porque tienen el poder, la cualidad del trabajo. Y hoy tenemos a Pastecatl en la trecena, miren, estamos aquí, Xochitl, nos falta por terminar la trecena,
Después de la trecena Osomatli viene la trecena de Huetzpali, que lo vamos a vivir de esta cuenta, de esta veintena, que muy pronto vamos a entrar en esa veintena. Entonces, el día de hoy pidámosles, aquí también está un ocelotito, 2 ocelots y 2 Tezcatlipoca. ¿Eh? Y flor como medicina hoy. Empoderemos a esta flor que está aquí, miren, el número 10 como esa medicinita. Expiremos ese perfume, ¿no? Tengamos nuestro chimali, nuestros objetivos, dándolo como ofrenda. El ocelotito empoderando nuestro patri, nuestra bandera, ¿no? Podemos hacerlo, claro que sí. Miren, el día de mañana, a esta hora, estaremos iniciando la última veintena. ¿Y cuál es esa última veintena? Iscali. Iscali, miren, inicia el día 17. No, no, no es este. Inicia el día de mañana, 14 de febrero, ¿verdad? Y termina el 6 de marzo, esta veintena. Es la última veintena. Ujú. Sí. Dice la veintena de la casa de cara amarilla, llamado Xiutecutli. Es una veintena que su regente es Xiutecutli, el señor del fuego celeste. Aquí está Xiutecutli. Mañana iniciamos, hoy culminamos, hoy vamos a culminar esta veintena haciendo esta ensoñación, ¿sí? Esta ensoñación. Y para el día de mañana, a esta hora, estaremos iniciando con Zipacli, ¿sí? Y como vamos a tener todavía, vamos a estar en la energía de, de, de la trecena de Osomatli, vamos a intencionar, vaya, pues, nuestro, nuestro trabajo, nuestro trabajo nahuálico con Oli, Zipacli con Oli. Vamos a formar nuestra propia, algunos le llaman mudra, nosotros le llamamos como ese Xochi Mayot o Xochipaquiliscayot. Miren, es este. Estas son las dos del Goli. Lo unimos, se cruzan y ay, a ver, así debe de, esa es nuestra mudra. A ver, por ahí sí se ve, ¿no? Cruzamos. Hagan de cuenta, ese dedo cruza aquí y si lo vemos de frente, queda aquí el Oli, ¿no? Este está, no, que no lo puedo voltear, ver por acá. Ojalá y sí se pueda ver, ¿no? El chiste es que estos dos se unen y vamos a hacer esto. Ajá, el Oli, ¿sí? En el día Zipacli vamos a hacer este movimiento, ¿sí? Como recuerden, su regente de Zipacli es Tonacatecutli, bajamos la energía. Tonacasigual, lo bajamos a la tierra. Pero no lo movemos esto, sigue así, ¿no? Lo bajamos, lo traemos hacia nosotros, no lo vamos a poner en nuestro corazón, lo vamos a poner en nuestro estómago, ¿sí? Inténtenlo hacerlo. Hacemos, bajamos la energía de Tonacatecutli. Retomamos la energía, bajamos nuestras manos a la tierra. Hagan de cuenta, esta es la tierra. Y lo bajamos a la tierrita sin mover esta mano, sin despegar. Lo agarramos, lo elevamos esa energía de la tierra
y lo ponemos en nuestro estómago. Al momento de ponerlo, vamos a sentir esa vibración, cómo vibra, cómo conecta. Pero para eso tenemos que el día de hoy, en la noche, para que hagamos este ejercicio, el día de hoy en la noche vamos a limpiar nuestro espejo de Tezcatlipoca. ¿Y cuál ese espejito? Nuestra conciencia, nuestro pensamiento, nuestro ego, ¿sí? Entonces ponemos así, las manos, ¿sí? Bajamos la energía, retomamos de la tierra, ponemos en nuestro estómago, pero con los ojos cerrados. Vamos a hacerlo siempre con los ojos cerrados, simulando, energetizando esa energía. Vamos a iniciar con Zipacli. ¿Qué le vamos a pedir, Zipacli? Acuérdense que son los creadores de la vida. En este día Zipacli vamos a hacer una evaluación. ¿Cómo han sido nuestros proyectos de este año 12 cuchillos de pedernal? ¿Cómo han sido? ¿Dolorosos? Para mí sí, para mí. ¿Por qué? Porque han habido cambios muy drásticos en mi vida. Drásticos, drásticos, drásticos. ¿Pero por qué? Porque yo lo he decidido así. ¿Cómo qué? En este año, para mí fue un gran reto estar en el primer círculo, trabajar con Huitzilopochtli, terminar de pintar los Amochtli, me falta. Dividirme en 100 en varias personas para cumplir, ¿no? Para cumplir con la misión. Yo sé que he tratado de dar al máximo de todo lo que yo quisiera, pero a veces eh, uno no puede cumplir al 1000%, ¿no? Pero entonces, he aquí en esta veintena tenemos que prepararnos hoy, ¿sí? Con con el Olin. ¿Por qué Olin? Porque estamos pidiendo cambio. Olin, su regente es Xolotl. Y por ello le vamos a pedir a él que nos ayude a transformarnos, pero no tan solo en nuestra forma de ser, no, en todos los ámbitos. Intelectual, emocional, profesional, laboral, familiar. Duele, duele reconocer que uno ha cometido errores y a veces horrores, ¿no? Pero es más doloroso vivir, pues, autoengañándote que todo es perfecto cuando no es así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les digo yo esto es tan importante de generar este cambio, esta vibración? Porque tenemos a Xutekul, es el centrador, es centrarnos, este es su regente de la veintena, centrarnos realmente, autoanalizarnos en qué estamos nosotros, en qué estamos nosotros acertando con todo lo que nos propusimos. ¿Eh? Es un análisis. Y esta mudra o Ma Xochponcayot, ¿sí? Tenemos que abrir mucho nuestras manos. Estos otros dedos que no se cruzan, justamente ¿no? Son las alas de esa mariposa que nosotros, la energía que bajamos. En el primer intento, créame que va a ser un poco doloroso, porque nuestro cuerpo no está acostumbrado a ser el puente de tantas energías, ¿sí?
pero no es imposible. Entonces, Iscali quiere decir también de isli, de obsidiana, Cali, casa, la casa de obsidiana, ¿no? Pero entonces, ¿por qué dicen que es resurgimiento? ¿Qué tiene que ver la obsidiana con la casa entonces? ¿O con lo amarillo? Ah, ¿qué tiene que ver? Pues bueno, es hacer un resumen. ¿Qué hemos hecho? Nosotros ya hemos visto el cuarto círculo, el cuarto, el tercer círculo de ejercicios. Hemos compartido poesía en este año, pero ¿qué necesitamos más? No basta con eso, ¿sí? Tenemos que repensar este sendero, este camino. Es muy sinuoso, sí. Es un camino duro, sí. Pero nadie nos dijo que iba a ser fácil. Todo esto es necesario, es parte del camino que nosotros hemos decidido hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Pues el reto es que podamos nosotros trabajarlo. El reto es que podamos vivenciarlo, ¿no? Vibrarlo en este camino tan hermoso, ¿sí? Ahora, todo este preparativo que vamos, dice, su nombre es resurgimiento, es lo mismo un renacimiento cíclico. Al ser el último, al ser el último, hermanitos, al ser el último de las veintenas, pues es eso, cierra un ciclo. Islaculiuqui es el que es curvo de obsidiana, ha aminorado la fuerza de su manto de hielo. El sol le envía el calor que hará resurgir la nueva vida del seno de Tonantzin, ¿no? O sea, ¿por qué también se le llama resurgimiento? Porque precisamente ahora la tierra se está preparando para nuevamente reenverdecer, resurgir después de este frío invierno, ¿no? Ya viene la primavera, prepararse, ¿verdad? Porque que justamente es el frío, la obsidiana, ¿no? Que corta, que es el frío. Ahora, nos dice nuestra madrecita tierra, después del largo reposo invernal, va a rejuvenecer y, la conoceremos al inicio de la nueva etapa como Tlazolteotl. ¿Qué es Tlazolteotl? Tlalnanzi, que es el principio femenino que genera todo con cariño. Recibe también el nombre de Tlazolteotl, que significa literalmente la que genera vida de lo que ya no sirve. Ajá, que genera vida de lo que ya no sirve, no es la devoradora de la inmundicia que decimos, no, ¿sí? La tierra, además de ser madre amorosa, es la que recibe en su seno la materia en descomposición, incluyendo los seres humanos, y de todo ello brotará la nueva vida en forma de plantas y vida animal. Ese calor que recibe la tierra es llamado, ese calor que recibe la tierra es llamado Xuhtecutli, el señor del fuego celeste, el señor del color azul, turquesa, también conocido como Ish Kosauki, el que tiene el rostro de color dorado. Na Totahtzin, nuestro venerable o honorable padre, con la terminación honorífico Tzin, sugiere un gran cariño y respeto por ser la fuerza celeste que fecunda a Tonantzin. Escuchen, es el sol que fecunda a Tonantzin, a nuestra madrecita tierra. Y recuerde que Tonacatecutli es el sol
y Tonacasiguatl, la madrecita tierra. Y con la veintena, y vamos a iniciar con Zipactli. ¿Cómo está unido? Se hacía una imagen con varitas atadas haciendo la armazón del vestido del, con un primoroso atuendo muy ornamentado con plumas preciosas en su penacho y el cuello, su rostro estaba figurado con un mosaico de pedacitos de concha, tapachli. La mitad de la cara, ¿verdad? Superior e inferior era de trocitos de piedra de obsidiana negra y brillante, una banda grisácea divina. Dividía su rostro formando de unas piedras brillantes con velas ahumadas. Eso es lo que representa realmente Xutecu. Representa ese respeto que nosotros le tenemos. Por eso el día de hoy, ¿se acuerdan? En la mañanita, en la madrugada, yo les mandaba el mensaje. Hoy saludemos a Tonatiuhtli por agradeciéndole por todo lo que nos ha dado. Si se han dado cuenta ustedes, bueno, yo hoy, el día de hoy, vi la luna hermosa. Aquí está la luna y viene saliendo Tonatiuhtli. Se encontraron en ese lugar. Es una luna hermosísima que ya amaneció, todavía lo podemos contemplar, disfrutar. No se recuerda, pues, Tonantzin Mesli, que debemos de iluminar nuestra vida. A pesar de todo lo que nos llega a pasar, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues iluminar nuestro existir, ¿no? Nos dice que en esta veintena se hace una ceremonia llamada Pil, Pil Aguaguanilis, que consiste en oro, horadar, perforar orejas a todos los niños, ¿verdad? Y niñas de 3 años, con un punzón de hueso, con un punzón de hueso, colocándoles unas plumas de papagayo. Ahí donde le agujeran, le meten una plumita de papagayo para que no encarnaran de nuevo y pudieran usar posteriormente de adornos. Este era la única vez que se permitía a todos probar el licor del maguey. Este licor del maguey también se les daba a los niños o los que les perforaban su orejita, precisamente como anestesia les dan y no lo sienten tanto. Eso es con respecto a los niños. Con respecto a las plantas frutales en animalitos, terrenos que parecen inhóspitos, ¿sí? Yo estoy esperando esta veintena para sembrar, ¿verdad? Para sembrar mi cempasúchil. Tiene que resurgir. Ya lo preparamos la tierra, ya está fertilizado con estiércol de chivo, de vaca, de murciélago, ¿no? Estamos esperando nada más que llegue esta veintena y empezar a sembrar. Ahora bien, también es importantísimo que con las plantas frutales, si no dan plantas frutales, con una pequeña varita que nosotros consigamos, le tenemos que darle le decimos nosotros su correctivo, ¿no? A las plantitas que no dan frutos, a los animalitos que allá andan puro enfermos. Y con nuestro cuchillito, ¿no? Con el cuchillito de pedernal o de obsidiana, se hace una pequeña perforación a la plantita, ¿no? Y se le mete alguna piedrita o alguna plumita. ¿Qué simboliza? Para que se disciplinen y sepan que el dolor es necesario en nuestra vida, ¿sí? Porque a veces nosotros nos romantizamos la vida, decimos, no, la vida siempre es de color de rosa, siempre va a ser risas y sonrisas, cuando no es así, ¿no? En la vida también hay de todo. Necesitas conocer el dolor para valorar
esa felicidad que tú tienes, ¿no? Entonces, hermanitos, el día de hoy enfoquémonos en nuestra ensoñación, ¿sí? Por ahí si ustedes pueden hacer los posts, postear, compartir el del día de hoy y hacerle una pequeña descripción acá en las redes sociales. Hoy un día propicio para limpiar tu espejo de obsidiana, sumergirte en tu mente, en tu cuerpo, para poder autorreconocerte cuán sagrado, ¿no? Y practiquen esto, ¿sí? Con la mano, formando el oli, ¿sí? Hay un ejercicio, claro, lo vamos a practicar con Yeyekar. Esta vez el de Zipacli es que bajamos la energía de ella con la madre tierra y después lo metemos en nuestro estómago, intencionando este empoderamiento. Pero con Yeyekar lo hacemos nada más, lo alejamos, inhalamos el aire, lo vamos liberando. Cuando lo llevamos al frente, inhalamos el aire. Exhalamos cuando lo traemos al frente de nosotros. Pero este va a ser en nuestra cajita, aquí. El primero fue en nuestro estómago, ¿eh? Este va a ser en nuestra cajita. Estamos intencionando con este ejercicio, con Yeyekat, para que a través de este respirar, en esta cajita entre el poder, la cualidad de Quetzalcóatl. Pero, ¿qué es lo que le pediríamos? Bueno, el entendimiento. Cuán importantes somos para muchas personas. Para algunos quizá no, para muchos sí, pero sobre todo para nosotros mismos. Así como el aire es invisible, a veces el valor para nosotros, primero queremos que esté bien todos, yo aunque no esté bien, ¿no? Y eso yo lo he visto mucho con nuestras mamás, ¿no? Dicen, no, pues que coman todos. Yo si queda un poquito de la comida, pues como. Y si no, pues ya no tengo hambre. Con tan solo ver la comida, ya comí, decía, ¿no? Es esa gran cualidad de nuestras madres. Pero ahora nos toca a nosotros con el ejercicio de Yekat, hacer conciencia cuán importante es esta vida, ¿sí? Es importantísimo, es importantísimo cerrar esas energías. Y después lo doblamos, primero hacia arriba, después hacia abajo. ¿Y qué estamos intencionando? Que esas energías vibrantes que vienen de arriba y abajo puedan vivir aquí, que nos puedan empoderar, que nosotros seamos esa cajita para poder encontrar esa sabiduría. Ojo, esa sabiduría, porque ya es la última veintena que vamos a ver, que vamos a vivir. Ojo, es importante en esta veintena empezar a intencionar. Todo esto, toda esta veintena vamos a hacer estos ejercicios. El de Cuespalin, ¿se acuerdan el de Cuespalin? Asimismo, este lo ponemos en la tierra, este lo ponemos en la tierra y hacemos esto, ¿no? Doblamos un poquito, pero este puesto en la tierra, como Olin en la tierra. ¿Por qué? Este Olin, este símbolo de Olin con nuestras manos, lo que estamos haciendo es bajar la energía a la tierra y la tierra que nos regresa esa energía, doblemente empoderada. Porque vamos a pedirle al regente, Huehues Coyote, el coyote anciano, que nos ayude a entender el verdadero valor de la vida. Y así vamos a ir haciendo los ejercicios. ¿Sí? Que yo le quiero agregar algo más, agrega. Que yo quiero poner mi poposh comer cuando estoy haciendo esto,
agrega, ¿sí? Agréguenle, trabajenlo, pero no se queden con las ganas, que digan, "Híjole, me hubiera gustado hacerlo, pero inténtenlo". Lo que sí les pido es que si se protejan, por favor, hay que protegerse, es necesario, sí. ¿Ah? Bueno, hermanitos, y a la vez decirles, alguien o los que se quieran atrever, dibujen a esta abuelita, esta que está aquí, dibújenla. La posición en que está nos enseña muchas cosas, les aseguro. En esa posición en la que está la abuelita con sus piecitos dobladitos, sus rodillitas y sus piecitos, chequen cómo los está intencionando, es que ella está conectando la energía de la tierra con el del universo, intencionando que esa sabiduría llegue a ella, llegue a nosotros. ¿Por qué? Chequen cómo su seno de esta abuelita está tocando el metate, el metatito, ¿no? Aquí miren, su seno está tocando el metatito. ¿Hay algo muy interesante ahí? Sí. En la antigüedad, los abuelos, la principal fuente de alimentación cuando nosotros nacemos es a través del pecho de nuestra madre. Ahí nos alimentamos. Por eso nos está diciendo aquí, el sustento, agradecele al universo, agradecele a los ancestros trascendidos, ascendidos también, ¿sí? Porque gracias a esa sabiduría que nos dan de alimento, podremos vivir en armonía, ¿sí? Y su mano, como decía el hermanito, su mano nos está mostrando los 5 dedos. Chequen este, miren. Este lo encontramos en Mictlantecutli en su oído, ¿se acuerdan? Está así, ¿no? En su oídito. Pero ella nos los pone en el metate y dice, vean, ¿qué nos dice? Por eso les decía yo, los que puedan dibujarlo, inténtenlo. Nos está diciendo, nos está diciendo la transformación, el cambio, está en el sustento que tú des, ¿sí? Pero a la vez el metatito, chequen, el metate no tiene 4 patitas, tiene 3 patitas. 3 patitas del metate. También el molcajete tiene 3 patitas nada más. El popochcomitl, que no es en forma de copa, tiene 3 patitas. No necesita más, con 3. ¿Mm? Ahí está presente el número 3. Por eso aquí miren, nos lo muestra el número 3. ¿Pero qué quiere decir el número 3? Que tú seas el creador. Hombre, mujer, crea a un nuevo ser vivo. De lo espiritual y lo material conforman. ¿Sí? Pero bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta ustedes, hermanitos, o alguna aportación que quisieran hacer. Esa es mi invitación el día de hoy, que que podamos realmente hacer este sueño para nuestro florecimiento. Hagamos la reflexión. ¿Qué hemos aprendido en estas 17 veintenas? Y ese es el número 18. Después de esto, vamos a trabajar nuestros 5 Nemontemi para después hacer nuestra celebración del año nuevo. Tal vez no podamos reunirnos, ah,
por mi situación, porque tengo que estar en el círculo. Yo voy a organizar todo eso para la celebración del nuevo ciclo. Yo seré el encargado de hacer todos los preparativos, de trabajarlo, de compartirlo, pero el 21 de marzo, pues tenemos una cita, recuerden, reunirnos. Y en esa reunión, justamente vamos a hablar de este cambio, de este compromiso. Vamos a visitar un lugar que le llamamos nosotros Tesanto o Teotzin, ¿sí? Es un lugar muy hermoso, no es un lugar turístico, es mucho más energético y la intención es que vayamos a agradecer, a pedir y a comprometernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Pero bueno, hermanito Tecpac, si lo escuchamos. Tlazohcamati, Temachtiani, un saludo a todos los compañeros que estamos aquí. Bueno, yo nada más quería compartir, me gustó mucho lo que ahorita nos estaba platicando en la diapositiva 3 y la número 4 porque pues como nos está compartiendo cómo pues hubieron muchos retos este año, ¿no? O sea, a veces como que las cosas se pusieron un poco difíciles y yo la verdad conecté mucho con eso que usted dijo, Temasheni, porque siento que también pasé por ese proceso de transformación y yo creo que siento que ese proceso me ayudó a conectar más con mi raíz, con quién soy yo realmente. Yo siempre había tenido el interés de aprender sobre mi historia, sobre mi cultura, y muchas veces pues por el colonialismo y porque a veces de la falta de información no conocemos, siempre como que lo escuchaba, pero nunca lograba conectar al 100% o entender toda la filosofía de nuestros antepasados. Y yo me acuerdo que al inicio de ese año, yo pedía que pudiera encontrar esa conexión y pues fue que en ese tiempo recuerdo que encontré sus videos, maestro, y los empecé a ver, así como que dije, bueno, no sé de qué sea, pero pues hablan sobre náhuatl y a mí me interesa y es lo que estoy buscando, o sea, como que yo mismo lo llamé, como que esa energía la estaba buscando, la estaba llamando y pues empecé a escuchar más y a aprender más y empaparme más de las enseñanzas y siento que todas esas cosas que me pasaron del lado como negativo, al igual que el positivo, siento que me ayudaron a construir. Ahorita en este momento a donde yo me siento, ahorita sí siento que estoy más conectado con esa energía interior, con mi energía sagrada, con la energía de la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Y, y de hecho apenas he estado pasando situaciones que no han sido malas, pero siento que esa experiencia, ese aprendizaje que hemos generado durante este año, me ha ayudado para ya en el momento en que veo eso que no me sirve, lo empiezo a cortar. Y me gustó mucho, de hecho, el mensaje que nos había mandado la hermana Ana el día de hoy, con respecto a eso, que decía ella, estar cortando y cortando y avanzando con nuestra espiritualidad. Y conecté mucho con eso, conecté mucho con su mensaje, Temashtiani, porque siento que todos somos esa energía sagrada y poder reconocernos es lo más bello. Y también con la energía de Tlazoteo y Tlalsolteo también, o sea, con esas dos energías también he aprendido muchísimo, Temashtiani, no tiene idea, o sea, yo siento que ese siento que ha sido como que el más reciente abrir de ojos o de mente para mí a comprender esa energía, lo que realmente representa en mi vida y puedo sentir una conexión muy fuerte
con esa energía sagrada, Temashtiani, que no conocía o que tal vez estaba presente, pero no sabía reconocerlo, no sabía reconocer esa energía. Y ahorita en este momento de mi vida yo me siento más completo, pero sobre todo como más orientado hacia donde quiero ir y con el tiempo he construido esa misma realidad que usted nos comenta, que nosotros somos los que la creamos, no lo que nos dicen las demás personas, no lo que vemos en el internet o en los medios. O sea, es lo que vive dentro de nosotros, lo que nos rodea. Y es muy bello, Temashtiani, porque nos ayuda a crecer tanto en el plano físico, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, pero también en el lado espiritual, porque nos trae respuestas, nos ayuda a entender de dónde venimos y realmente a dónde vamos. Y ahorita sí me siento así como si apenas realmente estuviera terminando mi año. O sea, el año, o sea, cuando fue el año nuevo y todo, o sea, del año gregoriano, pues pasó y todo bien, pero ahorita sí siento esa culminación verdadera, esa conexión con, pues no solo, pues como le digo, lo que vemos en el internet o en los medios, o lo que nos dicen que es, sino por lo que realmente sentimos y por lo cual conectamos. Y estoy muy emocionado, Temashtiani, por este año que viene, por este año Cali que viene, porque yo sé que vienen cosas muy buenas, tanto para nuestro círculo, y tanto para todos los proyectos que todos los hermanos tengamos, porque es una construcción, es un aprendizaje constante, como nos comenta, y sí, pues la verdad, quería compartir eso y también comentarle, Temashtiani, aquí hubo un invierno seco, le llaman, porque no cayó nieve casi en todo el año. Y apenas que nos estaba hablando de la energía que está ahorita de Ki, Kiahuatl, de ahorita apenas en lo que fue ayer y hoy ha empezado a caer nieve. Ahora sí que lo que no cayó en estos meses, ahorita empezó a caer aquí y la verdad que sale uno y la mira y se ve, a ver, mire, déjeme verle, quiero poner la cámara para ver si estoy aquí ahorita afuera de mi casa, pero déjele, volteo la cámara. Ahorita se ha derretido un poco la nieve, pero por ejemplo allá se alcanza a ver la escarcha, cómo está, pues ahora sí todo medio cubierto pues con nieve y le digo, había sido algo que no había pasado y yo siento que es como un mensaje que estoy recibiendo pues en mi vida de prosperidad, de conexión y de entendimiento y pues la verdad yo siento que es algo muy bello, Temashtiani, todo lo que nos ha enseñado este año y yo le agradezco de todo corazón por todas sus enseñanzas y pues sobre todo por su amor, Temashtiani, porque usted tiene mucho amor hacia su comunidad, hacia tanto las personas que están ahí físicamente con usted, pero tanto también para la comunidad que no está ahí físicamente, al dedicar su tiempo para enseñarnos, para ilustrarnos, iluminarnos, compartir ese amor, esa sabiduría y pues es bello, Temashtiani. Muchas gracias, Tlazo Kamati, por todas las enseñanzas y Tlazo Kamati también a todos nuestros compañeros, porque la verdad que todos enriquecemos este grupo contando tanto nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Así aprendemos nosotros y siento que también los otros aprenden y es algo muy bello. Y pues me siento muy contento de estar en este grupo, Temashtiani, y pues ya esperando el año que viene. Tlazo Kamati. La Socamate Magnitsim. Sí, sí, hermanito. Pues justamente vamos a culminar este nuevo ciclo. Y sí, el año 13 casa.
trae, nos trae muchas cosas muy buenas. Es un año, pues, de muchos cambios internos en nuestra persona, en nuestro ser, ¿no? Pero sobre todo, un cambio físico, aunque a veces decimos que no se ve el cambio, sí, se ve el sustento. El sustento con lo que nosotros vamos a alimentarnos va a ser más dentro de nosotros, hacia el centro de nosotros, ¿sí? Bueno, hermanitos, pidámosles a Tezcatlipoca que nos ayude a vernos en sus espejos y podamos vibrar juntos. Además de que hoy florezcamos, hoy y parte de mañana. El día de mañana, todos los que puedan, podamos enviar frases de motivación, frases de hermandad, ¿sí? No tanto por hacerle comercial a la feria que hace el sistema, ¿no? Que el 14 de febrero, que es Día del Amor y la Amistad. Yo digo que lejos de todo eso, la amistad, el amor, pues es diario, ¿no? Primero con uno mismo, después con todos los demás que nos rodean. Eso nos impulsa realmente a seguir generando esa comunidad y ese tejido con, con todos los que nos rodean, ¿sí? Sí, hermanito Chiquinawi Xochitl, lo escuchamos. Muchas gracias, Tomás Jenny. Pues nuevamente, pues yo quiero aportar aquí un poco con todos ustedes. Pues he estado ausente estos últimos meses y también para mí este año TechPad ha sido bastante complicado. De hecho, eh, como dice la chimoltrufia, ¿no? No están para saberlo ni yo para contarlo, pero empezamos el año pues con una demanda injusta, con calumnias, con mentiras. Todo el año ha sido prácticamente así. Afortunadamente ya vamos de salida. Este, Tenía un negocio que pues ahí más o menos iba, pero pues tuve que tomar decisiones y pues bueno, regresar a la Matrix, ¿no? Y eso es el punto al que quiero tocar, ¿no? Porque gracias a todos sus conocimientos me he dado cuenta que pues no está fácil, ¿no? Muchas veces usted comenta el cambiar y tocar todos los ámbitos, ¿no? Y en realidad es más fácil decirlo que hacerlo, o por lo menos en mi caso, ¿no? Este, entonces, el cambio para mí en ciertos ámbitos, el regresar a la Matrix, pues ha sido complicado, por eso mismo, por esas actividades, pues tuve que ausentarme un momento, pero eso también hoy lo veo y pues las energías hacen las cosas la gran mayoría de las veces como nosotros no entendemos, ¿no? Yo puedo presumir que sí, efectivamente, todo lo que le he pedido a las energías, todo me lo han dado, todo. Lo que pasa es que no he sabido pedirlos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, el camino es sinuoso porque no sabemos cómo pedir también las cosas. Pero eso nos va forjando, ¿no? Como usted dice, muchas veces el agradecer por lo que no se nos da y el agradecer y el pedir ese entendimiento y el que nosotros mismos podamos eh, trabajar para poder ser merecedores lo que aún no somos merecedores, ¿no? En, entonces, pues sí, justamente como comenta el hermanito, pues es algo muy bello, muy bonito, que llevándolo a la práctica con los ejercicios y todo esto, me han dado a entender que no porque esté dentro de la Matrix nuevamente, laboralmente hablando, no significa que no puedo llevar o seguir este mismo camino. Al contrario, hoy por hoy me doy cuenta que estoy ahí para poder ser medicina para mis compañeros, ¿no? Eh, Entré a un grupo muy enfermo, realmente enfermo físicamente,
y mi actitud, mi forma de ver la vida actualmente, el vivir junto con las trecenas, el vivir junto con las veintenas, pues como que les ha inyectado un poquito de esta emotividad que a mí me dan los días, ¿no? Y cómo yo los voy vibrando y cómo voy agradeciendo. Es algo bien bonito porque allí en donde está mi oficinita se crea todas las mañanas, se crea un pequeño arco iris. Y ahí voy y me acuesto, ¿no? Y me pongo así en el centro del arco iris para que bañe todo mi cuerpo, ¿no? Ya me han cachado varias veces, pero pues bueno, pues así es uno, ¿no? Entonces, pero pues eso mismo como que contagia a los demás como que de esa alegría, ¿no? Como que de esa locura, como la del monito, ¿no? Como la de los Omachtli. Y pues bueno, este es un camino pues que es hermoso, es difícil, bien como usted lo dice, nada de las cosas no son difíciles, no son fáciles, pero a pesar de que también han sido un año TechPad duro, filoso, que ha cortado, también creo que ha sido un año TechPad como la TEA, que es, como esa luz, porque sin este año TechPad, pues muchos de nosotros pues no lo hubiéramos encontrado y no hubiera cambiado nuestras vidas. Entonces, pues también ha sido un año de luz, ha sido un año de mucho aprendizaje, de mucho entendimiento, de mucho trabajo duro, pero pues también mantener ese conocimiento de la confianza de que el día de mañana va a ser un día mejor. Y pues bueno, esa es toda mi aportación y mi neltilistli, Temashtiani, mi neltilistli nogniwan, Kuali Yowali. La Sopkamati no Ignitzi, le agradezco, honorable hermanito. Y sí, justamente en esta veintena, al final, dentro de 20 días, estaremos dando nuestra propia conclusión. Vamos a ir analizando, pero a la vez, en estos días, 5 días de Nemontemi, donde nosotros vamos a platicar qué he hecho yo, qué he cortado, qué me ha iluminado y sobre todo, cómo puedo yo seguir trabajando siguiendo las trecenas. A lo mejor ahorita estoy aprendiendo a cómo leer las trecenas, pero en el año Cali puedo empezar a caminar sobre las trecenas y voy aprendiendo practicándolo. Llega, llega el año, por ejemplo, el 2026, va a iniciar con, precisamente en el año 2026, iniciamos con un nuevo ciclo, ¿sí? Con el año C. Tochli, uno conejo. En el 2027 va a ser el año Omeacat. Y en ese Omeacat vamos a hacer nuestro encendido de fuego nuevo. Entonces nos quedan 2 años para prepararnos y de ahí empezar. Quizá cuando encendamos nuestro fuego nuevo, cada uno de nosotros ya tiene su propio camino, a lo mejor ya lee tonales, ya da algunas clases de tonalpoal y de filosofía. Y qué bueno, eso me va a dar mucho gusto que estemos avanzando y ahorita nos estamos preparando para iniciar un nuevo ciclo. Y no con esto quiere decir todo el tiempo vamos a tomar clases aquí con su servidor. Pues para mí sería genial, pero también yo necesito que ustedes ya empiecen a florecer allá en sus espacios. No con esto les digo, no, yo a ustedes ya no les doy clases. No, sí, si ustedes deciden seguir, síganle, le seguimos. Pero ya está, ya estaremos preparados en estos 2 años para empezar a caminar. Y qué mejor aprendizaje haciendo las cosas. ¿Eh? Bueno, pues hermanitos, todavía no termina nuestro ciclo, pero sí ya se siente esa vibra, esa energía de decir, hijo, ¿cómo me ha ido este año? ¿Ah? Bueno, hermanitos, yo les deseo una feliz ensoñación. Esperemos resultados. Sí, vamos a tener miedo, claro que sí. Pidámosles a Tecolotito, a los celotitos, su poder,
su energía. Porque yo les hablo de esto, para mí de esta noche, este día, me llena de emoción porque tengo las energías de Ocelos y Tecolot. Y vamos a trabajar, ¿no? Timoitas que mostlan nos vemos mañana. Mañana tenemos clase de Tonal Poali. Vamos a leer la veintena y vamos a hacer un tonal. Recuerden que tenemos 3 fechas, ¿no? Timoitas que o Timosehuica. Tlazocama timiek. Matemosehuica, maestro. Tlazocamati. Tlazocamati a todos. Timosehuica, Mate, maestro. Gracias, buenas noches.